Vivimos en una generación donde los padres tienen acceso a mucha información sobre la crianza de los hijos. Yo no sé si usted sabía eso, pero hoy en día existen muchos libros, y cuando digo muchos son muchos, podcasts, psicólogos, terapeutas y aún las redes sociales que pretenden o de alguna manera quieren influenciar a los padres sobre la manera en la que deben educar a sus hijos. Algunos te dicen, no corrijas demasiados a tus hijos, pero otros te dicen, ponle límites firmes, no los dejes hacer lo que quieran. Todos promueven algo. Unos una libertad absoluta, déjalos que vivan su vida, ya tendrán tiempo de arrepentirse. Y otros, control total. Necesitamos evitarle dolores de cabeza a nuestros hijos, necesitamos controlar absolutamente todo de ellos. El problema es que en medio de tantas voces y de tantas cosas que nosotros escuchamos, nos confundimos y surgen preguntas, y creo yo que la pregunta clave que debe surgir, especialmente en un padre cristiano, es ¿quién define realmente la manera en la que nosotros los padres debemos criar a nuestros hijos? Porque no se trata solo de obtener niños educados, exitosos o emocionalmente estables, sino que estamos hablando de algo más profundo. Como creyentes, necesitamos formar niños con corazones que estén preparados para un encuentro con Dios. Ese es el objetivo de los padres con los hijos. La semana pasada concluíamos que la desobediencia de los hijos puede destruir la paz de cualquier hogar cristiano. Pero por otro lado, también la dureza y la insensibilidad de los padres puede ser igualmente devastadora. Por esa razón, hoy, en Efesios capítulo 6, versículo 4, vamos a encontrar que Dios no nos da un consejo opcional, sino que lo que vemos es la palabra urgente de Dios dicha a los padres. No involucra una opinión cultural, sino que es un mandato equilibrado y lleno de toda su gracia. Debemos ejercer autoridad sobre nuestros hijos, pero sin destruirlo, con el objetivo de formarlos para el Señor y nunca provocar un rechazo de ellos hacia el Evangelio. Acompáñame en su Biblia, vamos a leer el texto, Efesios capítulo 6, versículo 4. Hoy, solo un versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y para desarrollar el sermón responderemos 3 preguntas. La primera es, ¿qué nos está advirtiendo Pablo? Pablo se está refiriendo, recordemos que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, Pablo está lanzando estas palabras a los padres creyentes y los confronta con la manera en la que están tratando a sus hijos. Y les lanza una advertencia, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pablo aquí se está refiriendo a esa explosión interna de enojo que tienen nuestros hijos como reacción quizás a nuestras presiones, a deberes o a exigencias injustas que los padres ejercen contra ellos. Y en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera los padres son capaces de cumplirlas. ¿Cómo puede un padre provocar a ira a su hijo? Pensando en esta pregunta, me encontré con varias respuestas y voy a nombrar algunas de ellas y espero que cada uno de nosotros, con la mano en el corazón y teniendo a Dios como testigo, nos podamos identificar quizás con alguna de ellas. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando usamos la violencia física. Esto habla de aquellos padres que le infligen castigos físicos desproporcionados a sus hijos, solo para mostrarles poder y autoridad. No hay amor en ninguno de ellos. Provocamos a ira a nuestros hijos siendo crueles con ellos, cuando usamos palabras humillantes, sacándoles en cara lo que nosotros nos hemos esforzado por ellos, lo que nos han costado y lo que nosotros hacemos para que ellos puedan estar donde ellos están. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando los comparamos con los hijos de otros,
Hermanos, nuestros hijos son únicos. No debemos compararlos con nadie, ni siquiera con el hijo de un hermano o de un vecino que terminó la ingeniería y nuestros hijos no quieren seguir estudiando. No tenemos ningún derecho para hacerlo, porque cada comparación que nosotros le hacemos a nuestros hijos es como que si les estuviésemos clavando puñales. Y lo único que logramos es que nuestros hijos piensen que el valor de ellos no está en quiénes son, sino en que ellos deberían ser como otras personas. Y entonces deciden imitar a otras personas perdiendo su autenticidad. Provocamos a nuestros hijos en ira cuando nos burlamos de ellos. Hacemos chistes para mostrar sus defectos. O sencillamente hacemos público lo que nuestro hijo está sufriendo en privado. El amor cruel no es humor, es una violencia psicológica disfrazada. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando usamos disciplina desproporcionada. Y esto sucede cuando un error pequeño recibe un castigo demasiado grande. Por ejemplo, nuestro hijo viene a nuestra casa con una nota mala, una mala calificación. Y esa mala calificación se convierte en meses de gritos, en meses de castigo, en meses de problemas. Y eso lo que hace pensar a nuestros hijos es que no hay una relación lógica entre la falta que cometen y el castigo que nosotros les estamos proporcionando. Porque el castigo va a depender más del estado de ánimo del padre que de la justicia de la situación. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando negociamos con el amor. Les decimos, si te sigues portando de esa manera, no te quiero ni ver en mi casa. El amor no es una moneda de cambio. El amor que nosotros sentimos por nuestros hijos es continuo y nuestros hijos no lo pueden perder. No lo pueden perder. No, tampoco lo pueden ganar por su buen comportamiento. El amor de nosotros es incondicional y es la manera en que nosotros como padres se los tenemos que manifestar a ellos. Eso va a ayudar a nuestros hijos a entender que el amor de Dios es de esa manera. Porque aún siendo pecadores, Dios nos amó a nosotros incondicionalmente. Dios no dijo, dejen de pecar y los voy a amar. No, Él nos amó, nos mostró su amor siendo pecadores. Y aún siendo pecadores, nos continúa amando. Porque todos los que estamos aquí todavía pecamos mientras que estemos en este cuerpo. Y por último, provocamos a ira a nuestros hijos con nuestro silencio. Hay padres que solo le expresan corrección a sus hijos. No son capaces de resaltar algo bueno que los hijos hacen. Nunca celebran los triunfos. Si su hijo hace 5 cosas y hace 4 buenas y una mala, la mayoría de los padres se enfocan en la cosa mala y no resaltan las 4 buenas que hizo. No valoran el esfuerzo de los hijos. Y el problema es que le estamos mostrando a nuestros hijos que tienen que llegar a una perfección que nosotros no hemos alcanzado. Porque ninguno de los que estamos aquí todavía ha alcanzado esa perfección. Yo no sé cómo fue tu infancia, sé cómo fue la mía. Pero las infancias difíciles que han sido marcadas por alguna forma de violencia o alguna forma en la que nuestros padres han provocado nuestra ira, condicionan la forma en la que nosotros educamos a nuestros hijos. Condicionan. Pero esas malas experiencias, aunque te condicionen, jamás pueden definir la forma en la que tú crías a tus hijos. No la pueden definir. La disciplina en el hogar es necesario, estamos completamente de acuerdo. Es necesaria, pero demasiadas reglas, demasiadas prohibiciones, así como los inevitables regaños que acompañan cada situación, a la larga solo conducirán a que nuestros hijos entren en una rebeldía. Necesitamos mantener un equilibrio. Necesitamos mantener el amor y el control de nuestros hijos en nuestras manos. Ese equilibrio entre establecer límites claros, pero evitar un ambiente asfixiante con ellos. Y ese obviamente es un reto para nosotros como padres. Es un reto muy grande. Porque cuando el hogar se basa únicamente en el control y la corrección constante, corremos el riesgo de fracturar la relación y la comunicación con nuestros hijos y fomentamos un resentimiento en su corazón, que eso los va a llevar a la desobediencia. El teólogo Phillips nos lanza el siguiente consejo.
Espero que usted pueda tomar nota de esto. Padres, no corrijan excesivamente a sus hijos, ni les hagan tan difícil obedecer el mandamiento de honrarlos. Padres, están provocando a ira a sus hijos. Segunda pregunta, ¿qué nos manda Pablo? Después de advertir a los padres sobre lo que no tienen que hacer, Pablo ahora se dispone a darle la instrucción sobre la forma correcta en la que, como padres, debemos educar a nuestros hijos. Y Pablo les dice, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y es muy interesante que esta palabra, crianza, que es una palabra que utiliza Pablo en el griego, Pablo ya lo hablaba en Efesios 5:29, y esa misma palabra hablaba de la forma en la que Cristo nutre a la iglesia y la forma en la que el esposo nutre a su esposa. Obviamente, no es coincidencia, sino que lo que Pablo está queriendo decirnos es que toda la casa cristiana, todas las relaciones que hay dentro de ella, se construyen sobre la gracia de Dios. La pregunta entonces sería, si esa palabra de criar significa nutrir, ¿cómo nutre entonces el padre al hijo? Y de acuerdo al pasaje, Pablo dice que lo hace de dos maneras, con disciplina y con instrucción. Es importante que Pablo no dice, cría a los hijos con tu disciplina, ni tampoco dice, criarlos de la misma manera en la que te crió tu padre o de la misma manera en que heredaste la disciplina de tu padre, sino que le dice criarlos en la disciplina y la instrucción en el Señor o del Señor. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que los padres creyentes no necesitamos quemarnos las neuronas buscando el ABC de la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la mejor forma de educarlos ya existe. Existe y está plasmada en la Biblia, en la palabra del Señor. Y nosotros solamente somos mediadores en esa educación que Dios quiere para nuestros hijos. Fue lo mismo que Moisés le enseñó al pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 6, justo después de que Moisés dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Moisés dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Yo no sé si usted puede ver el orden. Las palabras de Dios deben de estar primero en el corazón del Padre para luego ser transmitidas a los hijos. Eso no va a cambiar, nunca será al revés. Nunca será al revés. El problema es que nosotros encontramos padres que vienen a la iglesia, padres cristianos, a quienes en su corazón no está o no ha hecho clic la palabra del Señor. No tienen la palabra del Señor en su corazón, entonces, ¿cómo le van a transmitir esa palabra a sus hijos? ¿Cómo los van a instruir en el Señor si ni siquiera ellos la tienen en su corazón? No la atesoran, la tienen en sus mentes, pero no han podido bajarlas al corazón. No podemos darle a una persona lo que no tenemos. Es imposible, es imposible. Moisés no le dice al padre israelita, asegúrate que tu hijo ame a Dios. Le dice, asegúrate que tú amas a Dios. Y desde allí, enséñale a tu hijo a amar a Dios. Pero necesitamos nosotros estar conscientes y convencidos de que nuestro corazón late por Dios, que el amor de Dios está sembrado, impregnado en nuestro corazón. Porque si nosotros no amamos a Dios, no podemos pretender que nuestros hijos lo amen. ¿Sabe por qué? Porque el hijo no aprende a amar a Dios por obligación. No es por obligación, sino que lo hace cuando ve a un padre, cuando ve a una madre modelando el amor de Dios en su corazón. Cuando hay un padre que ama a Dios, eso se nota. Se nota. Y entonces los hijos van a querer seguir el ejemplo de sus padres. ¿Cómo entonces pueden los padres modelar la instrucción del Señor a sus hijos? Y se me ocurren tres formas. Una es en las decisiones cotidianas. Los hijos nos conocen perfectamente. O sea, yo no sé usted, pero mis hijas me conocen a mí perfectamente. Ellos saben cuáles son mis prioridades. Por ejemplo, si usted pasa muchas horas en las redes sociales,
y pocas horas leyendo la Biblia, sus hijos lo notan. Ellos saben si para nosotros el domingo es el día del Señor, o es el día del partido de fútbol, o es el día de la comida con la familia, o es el día de ir a tomar cerveza con los amigos. Ellos lo saben, porque ellos lo ven. Ellos lo ven, porque es en la casa donde nuestros hijos van a aprender de nosotros que amar genuinamente involucra sacrificio y entrega. Sacrificio y entrega, hermanos. Cuando tu hijo te ve madrugando todos los días para llevarlo al colegio, aunque estés cansado, le estás modelando la entrega y el sacrificio. Cuando te ves renunciando a algo que querías comprarte porque a él le faltan zapatos para ir al colegio, le estás modelando entrega y sacrificio. Cuando decides no comprar el último teléfono para estar a la moda porque tienes que pagar la renta, le estás modelando a tus hijos. Tu hijo está aprendiendo todos los días viéndote. No necesitas darle un discurso, no necesitas sentarlo para leerle la Biblia. Él está viendo cuánto cuesta el amor. Lo está viendo en ti, porque tú le estás demostrando que lo amas con los hechos. Y un día, cuando tú le digas, Dios envió a su hijo a morir en una cruz, se entregó por nosotros por amor. Entonces ese hijo va a tener una visión clara de lo que es el amor sacrificial. Va a tener una visión clara de lo que es el amor de un padre, ese amor sacrificial. Y entonces va a poder conectar eso que aprendió con el sacrificio y la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Pero si no lo ven nosotros, ¿cómo nosotros le vamos a hablar de un amor que es de entrega y de sacrificio? No podemos. La segunda forma de modular la instrucción en el Señor es pidiendo perdón. Y esto no es nada fácil, especialmente en un contexto de padres latinoamericanos o latinos. ¿Por qué? Porque a nosotros, desde niños, nos enseñan que pedir perdón es humillarse. Pedir perdón es muestra de debilidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Biblia y la Biblia dice, si tu hermano pecara contra ti, ve a tu hermano, nosotros decimos, no. O sea, el que pecó fue él, que venga él. Pero yo no voy a ir. La Biblia dice, ve a tu hermano y perdónalo. Pero nosotros decimos, no, el que tiene que venir es él. Y de esa manera queremos educar a nuestros hijos. Quizás con el pensamiento que escuchamos de nuestros padres. Yo soy el papá en esta casa. Los papás no se equivocan y los papás nunca le piden perdón a sus hijos. Es una mentira. Y es una mentira que muchos se han creído. Pero ¿saben una cosa? Allí es donde entra el Evangelio para destruir esa mentira. ¿Por qué? Porque cuando un padre cristiano le pide perdón a su hijo, después de haberle gritado, después de haberle faltado al respeto, después de haberle ofendido, estás haciendo tres cosas a la vez. La primera es que le estás mostrando a tu hijo que tú no eres Dios y que tú eres imperfecto. Le estás mostrando a tu hijo que el evangelio no es solo para los hijos, sino también para los padres, porque ambos, tanto hijos como padres, estamos del mismo lado de la cruz. Y por último, estás enseñando a tu hijo sobre el arrepentimiento. Así que un día, si ese hijo le falla a alguien, y le aseguro que lo va a hacer, mis hermanos, ese hijo entonces va a saber cómo pedir perdón y volver a empezar de nuevo. Lo mismo sucede cuando nosotros le pedimos perdón a nuestro cónyuge delante de nuestros hijos. Les estamos modelando a nuestros hijos que en nuestra casa hay un Señor que está por encima de los papás. Y ese Señor se llama Jesucristo. Y que su poder es tan grande que es capaz de transformar las vidas de los padres humillándolos para pedirle perdón unos a otros. Y es la forma en la que nos sometemos unos a otros. La tercera forma de modelar la instrucción en el Señor es a través del lenguaje de la fe en lo ordinario. Deuteronomio 6 continúa diciendo que debemos enseñar esas palabras a nuestros hijos estando sentado en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea que la Biblia no está hablando de un momento de devocional en la mañana, no, está hablando de es una vida diaria, es permanente, es para toda la vida, en que nosotros debemos enseñar y modelar en las instrucciones a nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, cuando vienen las dificultades, tu hijo te tiene que escuchar y te tiene que acompañar a orar por esa situación que están pasando. Cuando pasa algo bueno, te tiene que escuchar dándole la gloria al Señor.
Hijo, ven, vamos a darle gracias a Dios porque Dios ha provisto. Dios ha hecho este milagro. O sea, tenemos que darle la gloria al Señor. Y no es un discurso religioso. No estamos hablando de religiosidad, sino que estamos hablando del evangelio convertido en una práctica diaria en la casa o en un hogar cristiano. En la casa de personas que dicen que siguen a Jesucristo. Pero hay una realidad que no podemos ocultar y que nosotros no vamos a poder evitar. Y es que aunque nosotros le demos toda la instrucción necesaria a nuestros hijos, un día van a desobedecer. A nosotros, a sus profesores, a Dios, a la autoridad. Van a desobedecer. ¿Sabe por qué? Porque no son perfectos. Y es allí donde entra la disciplina. Hebreos 12 nos dice que Dios disciplina a todos aquellos a quien ama. Por lo tanto, podemos decir que la disciplina no es señal de rechazo, sino una señal de amor. Cuando nosotros entendemos eso, la disciplina del Señor se convierte en una evidencia de que nosotros somos hijos amados de Dios. Según Hebreos 12:11, la disciplina del Padre Celestial produce fruto apacible de justicia. Esto significa que que la disciplina, cuando está realizada con amor, debe producir paz y nunca miedo. Nunca produce vergüenza en nuestros hijos, produce justicia y libertad. Veamos 3 aspectos sobre la disciplina del Señor. Primero, la disciplina cristiana presupone una formación. ¿Por qué? Porque no se puede disciplinar a nuestros hijos si primero no los instruimos. Yo no le puedo aplicar un castigo a mi hijo sobre algo que yo no le he dicho que está mal o que yo no le he dicho que no haga. La disciplina sugiere redireccionarlos al camino correcto o a la instrucción correcta. Pero si no has trazado un camino, si no le has dado una instrucción, ¿cómo le vas a disciplinar? Si no le has mostrado el amor de Dios, si no le has mostrado el evangelio en lo cotidiano, si nunca has invertido tiempo en formar a tu hijo en las cosas del Señor, entonces tu disciplina será arbitraria. Será arbitraria. Terminarás convertido en un padre frustrado aplicando disciplina a tu hijo. Y obviamente la frustración te va a llevar a aplicar disciplina desmedida y en exceso. El orden es, primero, trazar el camino, dar la instrucción y luego aplicar la corrección. Segundo, la disciplina cristiana se conoce por su fruto y no por su forma. El objetivo de la disciplina cristiana no es solo transformar el corazón de nuestros hijos. No es solo transformar el comportamiento de nuestros hijos, también necesita transformar el corazón. ¿Por qué? Porque es posible producir por miedo una obediencia externa de nuestros hijos. Y esos métodos dañan el corazón de ellos. Y esto puede llevar a que nuestros hijos nos digan sí con los labios, pero por dentro están diciendo te odio con el corazón, no te quiero ver. La disciplina cristiana muestra también el corazón del padre antes que del hijo. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente el Salmo 103, vemos algo que es maravilloso. La Biblia dice en el Salmo 103, Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y la pregunta sería, ¿trato yo a mi hijo conforme a sus pecados? ¿Conforme a sus faltas? ¿O los trato de la misma manera en la que mi Padre Dios me trata a mí, mis pecados y mis faltas? Porque, hermanos, si tú como padre has recibido la gracia de Dios, ¿por qué solo administras justicia con tu hijo? Si tú como padre has sido perdonado 1000 veces por Dios, ¿por qué no puedes perdonar a tu hijo si te falla 3 veces? Si tú como padre sigues siendo hijo de un padre paciente, ¿por qué tu hijo solo recibe impaciencia de tu parte? La disciplina que nosotros aplicamos a nuestros hijos revela
quién es el Padre antes de quién es el Hijo. Porque cuando un padre disciplina a su hijo diciendo, te estoy corrigiendo porque la Biblia dice que te corrija, pero no lo hace en amor, está usando el nombre de Dios para justificar un corazón que aún no ha sido sometido a Cristo. La tercera pregunta y última del sermón es la que todos deberíamos hacernos. ¿Cómo obedecemos el mandato? ¿Cómo puedo ser ese padre que Dios quiere? Y aquí, inevitablemente, tenemos que llegar a la misma conclusión a la que hemos llegado los dos últimos domingos. Efesios 5:18 dice que la única manera en la que nosotros podemos ser padres que crían a sus hijos en la instrucción y la disciplina del Señor es teniendo la llenura del Espíritu Santo. Sin esa llenura es imposible para ser padres que no provoquen en ira a sus hijos, sino que los crían en la disciplina del Señor. Necesitamos ser llenados del Espíritu Santo de Dios. De otra manera es imposible. Es imposible. Esto significa que ser un padre cristiano no es una tarea que se logra siguiendo un procedimiento, ni siguiendo 4 o 5 pasos, ni siquiera con disciplina personal o leyendo muchos libros, yendo a un terapeuta o a un psicólogo para que nos diga lo que tenemos que hacer, ni siquiera usando la fuerza de voluntad. No, no se hace de eso. Es el resultado de una vida llena de Dios, una vida llena del Espíritu Santo. Cada padre cristiano necesita convertirse en el templo del Espíritu Santo que rebosa las manifestaciones de su fruto. Abundamos en ellas como una evidencia de una transformación que la palabra de Dios está realizando en nosotros. Porque al final, la crianza, la educación, la forma en la que nosotros levantamos a nuestros hijos, tiene que tener indiscutiblemente como centro a Dios. Si Dios no está en el centro, aún de las instrucciones y de las disciplinas que nosotros les aplicamos a nuestros hijos, no los estamos disciplinando en el Señor. Necesitamos amarlos como el Padre nos ama. Necesitamos disciplinarlos como el Padre nos disciplina, corrigiéndonos en amor. Necesitamos ser pacientes con ellos de la misma manera en que nuestro Padre Celestial es paciente con nosotros. Nuestra relación con nuestros hijos debe ser la relación que nuestro Padre Celestial tiene con cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes, padres, sabe la relación que Dios tiene con ustedes. Para terminar, padres, necesitamos reconocer que el problema no es solo en la forma en que se comportan nuestros hijos o las cosas que ellos hacen, sino que también en muchas ocasiones tienen que ver con la forma en la que nosotros como padres los estamos guiando y los estamos criando. Efesios capítulo 6, versículo 4, nos confronta con una verdad poderosa. Los padres necesitamos reflejar el carácter de Cristo en todo tiempo dentro del hogar. Necesitamos de la gracia de Dios para enseñar a nuestros hijos y para disciplinarlos en el Señor con fidelidad, para que nuestros hijos no solo nos escuchen, no solo nos obedezcan, no solo para que nos respeten, sino para que ellos puedan ver a Cristo a través de cada uno de nosotros y puedan anhelar tener a Cristo en su corazón. Si nosotros no les modelamos a Cristo, va a ser muy difícil que nosotros podamos disciplinarlos y criarlos en el Señor. Esta es la palabra del Señor. Padres, hijos. La semana pasada le tocó a los hijos, hoy le tocó a los papás. Necesitamos ser padres que reflejen el carácter de Cristo a los hijos. Y si usted no tiene hijos, lo está preparando el Señor a través de esta predicación para cuando a usted le toque criar a sus hijos en medio de esta sociedad que está tirando por el suelo los principios de Dios y les quiere enseñar principios totalmente contrarios a la palabra. Y si usted sabe que no va a tener hijos porque así Dios lo ha querido, entonces usted puede darle esta instrucción
a otros padres que usted conozca, para que ellos también puedan levantar hijos con temor al Señor, que amen a Dios y que puedan también guiar a sus propios hijos en la disciplina y en la instrucción al Señor. Vamos a orar, mis hermanos.